Estaba un día mirando en la televisión y veía que de qué manera los judíos, ellos enseñaban a la gente cuando la gente quería hacerse discípulo. El maestro siempre con las ropas largas, los atuendos, ¿no? Como son los judíos. Y tenemos un hermano nosotros en Cerrillo que su esposa es judía, ¿no? Y él es profesor de inglés. Bueno, dialogamos siempre sobre las costumbres, tradiciones que tiene actualmente los judíos. Un día hemos festejado la Pascua judía actual. Qué interesante lo que él ha hecho. Y después otra Pascua antigua también con el hermano Rodrigo Ale. Ahí ya comimos el cordero pascual, ¿viste? Nos pusimos ahí el sallino, como le llaman, en la cabeza, ¿no? Y estábamos hechos un judío nosotros ahí. Y muy lindo. Y bueno, hablando con él también, yo veía también en la televisión cómo cuando alguien quiere ser discípulo de un maestro, tenía que sentarse a los pies del maestro. Los que estaban parados en otra posición, eso eran escucha nada más. Y los que querían seguir y ser un verdadero discípulo tenían que sentarse a los pies del maestro. Interesante, como una tradición, pero esa es la manera que ellos tenían para describir a alguien que quería hacerse discípulo. Y la palabra discípulo es un aprendiz, alguien que quiere aprender algo de las cosas del Señor, de las cosas del Evangelio del Señor Jesucristo. Y todos nosotros en un sentido somos discípulos, hemos sido llamados por el Señor para servir y seguir al Señor y aprender de Él también cada día. Jesús, Él tenía a su discípulo. Cuando Él llamó a su discípulo, Él le habló claro. Él no anduvo con rodeo. Él le dijo, ustedes me quieren seguir, esto es la demanda del desafío. De eso quiero hablarle esta noche. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es el desafío que tiene un discípulo verdadero de Cristo? Leemos en capítulo 16 de Mateo, versículo 21 al 28. Capítulo 16, en el libro de Mateo, versículo 21 y 28. Dice así, leemos 21 al 28, capítulo 16 del libro de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me he de tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La primera cosa que voy a decir es ¿cuáles son las tentaciones que tiene un discípulo? ¿Cuáles son las tentaciones de aquellas personas que quieren seguir a Jesús? Por ejemplo, Jesús primero le dice a sus discípulos que le era necesario, dice ahí el texto, que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho en manos de los ancianos, principales sacerdotes y escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Él lo dijo 3 veces. 3 veces le anunció a sus discípulos, le dijo, hermanos, discípulos, esto me va a pasar a mí. Esto es lo que voy a hacer.
pero ellos le entraban por una oreja, le salían por la otra, como se dice, ¿no? Ellos estaban en otra. Ellos estaban pensando que Jesús iba a ser rey, que ellos iban a ser alguien importante, que iban a tener mucho dinero, que iban a tener una gran fama. Ellos no se hacían la idea de ser un discípulo. Ellos tenían otra mentalidad. Para ellos Jesús era el rey, como decía la gente, y que ellos iban a reinar y que su reino iba a ser poderoso. Esa mentalidad tenían. A ellos no les cabía, visto que cuando uno no presta atención, cuando quiere hacer algo uno y lo toma livianamente, después se lleva una sorpresa. De la misma manera los discípulos, ellos 3 veces le dijo Jesús. En una palabra, él estaba preparando para que ellos comprendan la situación que le iba a ocurrir a él. Le dice, era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Esto dice la Escritura, esto es lo que va a pasar, esto es lo que voy a hacer. Cuando suceda esto, ustedes tienen que saber que yo le avisé. Pero, bueno, 3 veces le dijo, en 3 ocasiones. Pero ellos, nada. No, 0. Ellos siempre estaban en la idea de cuando él entró a Jerusalén sentado en un burrito, la gente le aclamaba Hosana al hijo de David, ¿no? Hosana al rey. Bueno, ellos también tenían, bueno, la gente también sabe que hasta Judas, él también pensaba de que él iba a ser rey y él iba a ser un portentado también como Jesús, pero después se llevaron una sorpresa. Después se han desinflado, visto que cuando vos le entendés, después dice, ¿dónde me metí yo? Dice, no. Cuando uno no piensa, la demanda, el desafío que Jesús le hace a una persona, a un discípulo. Vemos que la primera parte es que Jesús le prepara a su discípulo para este acontecimiento. Y debemos considerar siempre los sufrimientos de Cristo, porque ahí tenía que ver con la obra de salvación de nuestra vida. Le dice también de que él tenía que morir, que él iba a pasar con esto, que al tercer día iba a resucitar, porque eso era los planes de Dios, que para eso había venido, para salvarlo, para rescatarlo, porque el reinado de él iba a ser futuro. No iba a ser presente, iba a ser más después, al final. Pero ellos no pensaban en eso, ¿no? Y Jesús nunca le dijo algo falso a sus discípulos, siempre le habló con claridad, para que sepan. Entonces, vemos en la primera parte que Jesús le habló claro a sus discípulos. También, ¿qué pasó después con Pedro? ¿Qué dice ahí el versículo 22? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera te acontezca, ¿no? Bueno, Pedro siempre ha sido un apóstol impulsivo, inmaduro. Él escuchó las palabras de Jesús, dijo, ¿cómo? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué no voy a ser yo, un vicepresidente, alguien? ¿Voy a ser alguien en la vida o qué pasa? Él quería darse cuenta, pero no se daba cuenta, no entendía lo que Jesús decía. Por eso agarra y le dice al Señor, ¿no? Ten compasión de ti mismo, en ninguna manera te acontezca de eso. Pero Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo te puede pasar eso a vos? No, eso no, está mal, es como reprenderlo, es como decir, Señor, aquí estoy yo para, que no te pase eso. Y sabe que él no entendía él los planes de Jesús, no sabía a lo que se refería a Jesús. Y no estaba bien contradecir también a Jesús. Jesús sabía lo que hacía. Cuando los planes de Dios nos resulta a nosotros difícil de entender, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que prestar silencio, tenemos que estar callados, tenemos que mirar la palabra, tenemos que orar, tenemos que esperar que Dios confirme lo que yo quiero saber o entender. Eso es importante. Y porque Pedro tenía una actitud carnal, porque escuchen lo que le pasó a Pedro en el versículo
17 y 18 de este mismo capítulo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Antes había recibido Jesús una alabanza del Señor. ¿Se acuerdan, no? Cuando, Jesús preguntaba a la gente: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Bueno, uno decía, uno Elías, otro Jeremías, otro Isaías. Entonces le pregunta a Pedro, le dice: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué respuesta? Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, porque no te reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. Claro, y Pedro se ha puesto ancho, ¿viste? Como nos ponemos ancho cuando nos alaban a nosotros: ¡ah, qué bueno que soy!, decimos, ¿no? Y Pedro estaba contento, pues. ¿Y quién no va a estar contento por la alabanza que hizo el Señor? Había recibido una revelación. Pero en este caso, ¿qué pasó? Y Pedro se fue para otro lado. Ahora estaba interfiriendo en los planes de Dios, estaba interponiéndose a lo que Jesús estaba por hacer. Cuando él le habló de eso, le dijo: pero Señor, ¿qué pasa? No tiene que ser así. No debe sucederte esto a ti, ¿no? Y Jesús no se discutió tanto cuando él le negó. Ahora se discutió mucho con Pedro cuando él estaba interponiéndose a los planes de Dios. Él estaba haciendo un tropiezo. Le hizo una afirmación bastante fuerte. ¿Qué le dijo a Pedro? Satanás, qué cosa, ¿no? Le dice: apártate de mí. Él no era Satanás, por supuesto, pero sí estaba siendo utilizado por el diablo para desviar los planes de Dios. Antes le había dicho bienaventurado, ahora le dice Satanás. Ahora, esa expresión, así en Pedro se convierte en una piedra de tropiezo, de escándalo para el Señor. ¿Sabe que si nosotros hacemos una aplicación a nuestra vida, a veces nuestro mejor amigo, nuestro mejor hermano, nos puede dar unos falsos conceptos, unos falsos consejos que no son de Dios? ¿Sabe que Satanás muchas veces te puede hablar por personas que quizás vos le respetas mucho y te puede llevar por mal camino? Ahora, nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios y a oír la voz del diablo. Porque el diablo te puede hablar por medio de un santo, por medio de una serpiente. Le habló a Eva, ¿se acuerda, no? Él te puede hablar de diferentes maneras. Nosotros tenemos que aprender a desoír los falsos consejos, aunque venga de los mejores amigos, aunque parezca que somos descorteses. Cuidado con los falsos consejeros. Todo fiel consejero debe usar siempre la palabra de Dios, debe usar el sentido común, debe usar la experiencia. Y no es bueno cuando uno le gusta andar aconsejando, cuando uno no está preparado, uno no sabe las cosas de Dios. Solo a veces lo hacen para buscar alabanza. Por eso a veces somos como los consejeros de Job. ¿Alguien ha leído el libro de Job? Ha visto que 3 amigos se presentaron de Job para aconsejarle a él. Tiene 42 capítulos el libro de Job. Cuando él estaba pasando por una prueba difícil, un hombre santo de Dios, porque el Señor dijo que él era un hombre cabal, íntegro, un hombre santo, uno de los mejores, ¿no? Pero Satanás dice: sí, mejor, déjamelo a mí, yo lo voy a probar a ver si es mejor, ¿no? Y bueno, se presentan, después de la prueba, se presentan 3 amigos de él. ¿Qué hacían esos amigos? Dice: ¿sabe por qué? Para sufrir, porque vos estás en pecado, porque tu hijo en pecado, porque vos no has ayudado a la viuda, no has ayudado
a lo necesitado o has robado algo, por eso te está pasando eso. Y siempre pasa que cuando un cristiano es probado, muchas veces nosotros no debemos llevarnos por la situación que está pasando, es decir, ha cometido algo. Estoy juzgando lo que yo no sé, lo que no veo, lo que no entiendo. No se puede juzgar si yo no comprendo, no veo el corazón, solo Dios sabe. ¿Qué relación tengo yo? ¿Qué relación tiene usted con el Señor? Yo no me puedo meter porque no veo y no sé. Excepto que yo lo vea, puedo decir, si no, se me escapa eso. Y estos consejeros le decían así a Job, y no era para nada cierto. Tiene muchos capítulos donde al último él es levantado de nuevo, bendecido de nuevo, ¿no? Después de la gran prueba que ha tenido. Entonces podemos hacer mucho mal en vez de bien. Podemos perjudicar a otra persona. A Jesús le desagradó mucho esta sugerencia que le hizo Pedro. Él le dijo, me eres tropiezo porque no ve las cosas de Dios como las ven los hombres. Era un obstáculo para que siga adelante con el plan que Dios ha trazado. Le tentaba para volverse atrás del camino cuando él se iba al Calvario, ¿no? Él iba a querer lograr la salvación de la humanidad, el perdón de los pecadores, a salvar las almas. Pero él estaba tratando de poner un tropiezo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros también podemos hacer igual diciéndole, bueno, pero vos no tenés que ser tan fanático de ir a las reuniones. Vos no tenés que perder tiempo leyendo las palabras. Vos no tenés que buscar esto porque, bueno, Dios sabe. O sea que son sugerencias, parece que fueran buenas, pero al final no están buenas. Hay cosas que son necesarias para nosotros. El devocional, la lectura, el reunirnos, el estar en comunión, en buscar las cosas de Dios. Es muy importante eso. Pero Satanás siempre se la ingenia para hacernos creer de que no hay problema. Total, Dios acepta, voy a ser un hijo completo. Las tentaciones vienen de diversa manera para hacernos creer que no estamos mal. A Jesús le tentó también, a él le tentó con desconfiar de Dios, con tentar a Dios y de seguir al mundo. Y a nosotros, cuánto más, nos debe tentar de muchas maneras. Siempre nosotros tenemos que medir el consejo o algunas cosas de las personas. Así dice la Biblia, lo que me ha aconsejado este hermano. Así dice la palabra. Si la palabra no dice, yo tengo que dejar de lado y seguir las cosas del Señor. Pedro no fue reprendido tanto por negar, sino por ponerse de un obstáculo al Señor. Bueno, el estorbo y la oposición de parte de amigos y enemigos, a veces que está fuera de nuestra vida, siempre debemos desecharla. Esas son las tentaciones que tienen los discípulos. El discípulo es tentado. Satanás quiere impedir nuestro caminar, nuestro andar, nuestro devocional, nuestra vida de felicidad. Dios nos acepta como somos. Con nuestras debilidades, con nuestra flaqueza, Él siempre tiene interés en nuestra vida porque somos valiosos nosotros. Porque nos compró con un precio de sangre, nos compró con un precio muy caro y nos llamó para que le sirvamos y por eso somos valiosos los ojos de Dios. Pero Satanás siempre nos pone en la mente diciendo, bueno, pero vos ya has caducado tu tiempo, vos prácticamente vos necesitas esto. O sea, todas mentiras. Hay que seguir sirviendo al Señor tal como somos, así como Dios nos ha dado los dones y las capacidades. Debemos seguir sirviéndole porque Él se merece todo. A menos que caigamos en pecado, ahí sí que uno debe decir, confesar, pero no apartarse. Confesar y seguir. Pero Dios siempre nos valora a nosotros. ¿Y cuántas tentaciones tienen los discípulos?
La segunda cosa que quiero decir es que las demandas que tiene el discípulo. Versículo 24 y 28 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará, ¿no? Aquí tenemos las demandas del discipulado. Jesús le dice a los discípulos, y encontramos en otro libro también lo que dicen, lo que querían seguir a Jesús. Había mucha gente que quería seguir a Jesús. Y él le dijo: si ustedes quieren seguirme a mí, ¿no?, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y todavía sigue vigente esas demandas. Para todo aquel que acepta a Cristo, esas son las demandas. Cuando nosotros evangelizamos a la gente, siempre tenemos que decirle las bendiciones del Señor, pero también las demandas del Evangelio, porque si no podemos perder. La persona tiene que aprender de que las demandas son demandas. Y primero le dice a ellos, algunos le habían preguntado: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya, le dijo uno. Me dice, y otro le decía: ¿dónde vive, Señor? Bueno, los zorros tienen guarida y las aves del cielo nido, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde desbotar su cabeza. Tenía la barca prestada, tenía una casa prestada, tenía hasta la tumba la prestó. El Señor no tenía nada. Las demandas de Él son para toda persona que quiere seguir al Señor. ¿Es fácil negarse a sí mismo? No. ¿Es fácil tomar la cruz de Jesús? Ahí tiene que ver con el sacrificio, con la entrega. Negarse a los placeres, negarse a sí mismo, como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20. Ojalá que nosotros pudiéramos decir como el apóstol, ¿no?, negarlo al yo, porque ese yo que tenemos dentro de nosotros en cualquier momento levanta la cabeza. No es la naturaleza vieja cuando nos quiere seguir dominando y quiere aparecer siempre esa naturaleza vieja, ¿no? Y queremos ir más remangarnos, ¿no es cierto, hermano? Transformarnos en otro, no dejar de lado la palabra. El yo lucha siempre con el espíritu, es capaz de revivir detrás de las más santas intenciones. Debemos crucificar al yo, como dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es el que, yo vivo para Él, yo vivo para servirle. Ya no me mando yo, los demás me mandan a mí, porque yo estoy sujeto al Señor. Por causa del Señor yo me sujeto, vivo y sirvo para Él. La otra demanda es tomar la cruz. Así que el seguidor de Jesús debe alistarse en la fila de aquellos que llevan la cruz. No significa una resignación, soportar la molestia de la vida. Todo discípulo debe tomar voluntariamente esa cruz preparada y elegida por Jesús para nosotros, para nuestro hombro. Debamos llevarla con responsabilidad y sacrificio. No tenemos que buscar nuestra propia cruz. Él nos asigna una cruz a cada uno tiene una cruz que llevar. La mía no es la de usted no es la de su hermana. Cada uno es diferente, distinto. Cuando lo llevamos con alegría es cuando estamos llevando la cruz con Jesús. Cuando estamos sufriendo es cuando estamos aliándonos con Él. Cuando nos pasa alguna injusticia es porque yo estoy yendo con Jesús a la cruz. Él me asigna una a mí para que yo sea un soldado, un fiel discípulo de Jesús. Esa cruz es pesada cuando uno quiere evitarla.
Pero cuando uno la lleva con alegría, con un gozo y regocijo, no pesa tanto, porque son las obligaciones santas del Evangelio. La otra demanda es, dice, llevar la cruz y seguir a Jesús. En este año tiene la Unión Bautista un lema que se llama Sígueme. ¿Y qué significa esto, seguir a Jesús? Seguirle significa ir donde Él fue, a donde están los necesitados, andar toda persona con problemas. Seguirle quiere decir someterme de buena voluntad, confiar en Él. Seguir quiere decir dejar las cosas que me atan, a veces familia, ocupación, lucrativa, trabajo. Porque me acuerdo que Pedro le preguntó a Jesús, cuando el joven rico no había querido seguir a Jesús. ¿Se acuerda que el joven rico en el capítulo 18 le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para ir al cielo, en otra palabra. Él le dice los mandamientos, ¿sabes? Sí, no mates, no adulteres, no robes. Todo eso lo he guardado en mi juventud, dice. ¿Qué más me falta? Dice el joven rico. Y dice, ¿qué más, Señor? ¿Qué más? ¿Viste? Y el Señor le dice, si querés ser perfecto, dice, dejar tus posiciones, vení, tomar tu cruz y seguirme. Y él ahí se desinflaba, porque él amaba más la riqueza. Entonces Jesús le dice a su hijo, qué difícil que es para un rico entrar al reino de los cielos. Él vuelve a corroborar esa prohibición. Entonces los discípulos se asombran. Entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Dijo. Entonces Jesús le dice, qué difícil es para los que aman la riqueza. Porque las riquezas en sí no son malas. No es malo ser rico ni pobre. Entonces ahí vemos que Jesús hace esta demanda al discípulo de seguirle. Seguirle a él, a donde él va, donde está el servicio, donde está el ministerio, a donde están los necesitados, porque le dice también, en cambio, el que pierde la vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. ¿De qué sirve ganar todo el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué sirve si yo cosecho muchas cosas, pero no me sirve a mí si yo no tengo vida eterna? Él pone de relieve lo que tiene el valor, un alma humana. Para él tiene mucho valor esto siempre. Un alma humana vale más que cualquier cosa. Y esta demanda que hace de seguirle es para todo cristiano. Pero hay que seguirle también de cerca, no de lejos. Porque hay muchos que le siguen de lejos a Jesús, ¿no? Lo que siguen de lejos es como cuando están en la cancha puro en las tribunas, ¿viste? Están mirando el partido y los demás están jugando. El discípulo tiene que seguir de cerca. Si no hago actividades, pero por lo menos en la iglesia, en la casa, estoy orando. Orando por los hermanos que están al frente, por las hermanas que están enseñando, por aquellos que tienen ministerio. Tengo que estar luchando, no sabe quiénes son los que sostienen a veces la iglesia, las personas que viven oración anónimamente a veces en su casa. Qué lindo que es eso, escuchar y ver a personas que son muy, vamos a decir, devotas en cuanto a la oración. Qué cosa tan valiosa que tiene un cristiano. Además nosotros, todos los cristianos, no somos inútiles. Todos son útiles para Dios. Qué importante que es esto. Por eso cuando nosotros valorizamos lo que nosotros nos ha dado el Señor, de tomar la decisión de negarnos, seguir a Jesús, esta es otra de las demandas, ¿no? El segundo punto. El tercero es la recompensa. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con su sangre, entonces pagará cada uno conforme a sus obras,
De cierto digo que hay algunos de los que están aquí de que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí tenemos la recompensa al discípulo. El Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, pagará cada uno conforme a su... Quiere decir que hay recompensa al final del camino. Casi todas las recompensas no van a ser tanto aquí, pero sí en el cielo sí. Porque cuando usted deje esta tierra, los ángeles vienen a llevarlo a la presencia de Dios, para descansar. La gente del mundo, ellos viven para este mundo, y se puede ver así, personas así como el hermano Ramón, con mucho respeto, sentado en su casa, como un árbol que no produce nada, después lo llevan, lo meten adentro, lo sacan afuera, y así cuando llegan al viejito, otros ya están ahí tirados. No tienen propósito. Pero los cristianos nos gastamos trabajando, sirviendo, a pesar de la edad, porque sabemos que cuando nos llega el tiempo de partir, los ángeles nos llevan para descansar en la presencia de Dios. Amén. ¡Qué bendición! Por eso dice que Él va a venir para recompensar la fidelidad, la obediencia de cada cristiano. Por eso Él mide con la fidelidad, con la obediencia a cada uno. Y Él no es deudor de nadie, Él siempre bendice a cada uno. Nunca es una pérdida de tiempo servir y trabajar por causa del Señor. Nadie es perjudicado cuando uno sirve al Señor. Lo poco, lo mucho que uno haga, la recompensa va a recibir. Hacen una aplicación final. ¿Cuántas veces somos como Pedro, en vez de pensar en lo bueno para la iglesia o para el plan de Dios, pensamos en lo que es más fácil para nosotros? Pedro era cristiano, confesó a Cristo como Salvador, pero todavía no había contado con el costo del discipulado. Él todavía no sabía del costo del discipulado. No se daba cuenta. Esta parte del problema que tenemos como creyentes, somos débiles cuando llega el momento de pagar. Siempre debemos decir a las personas, qué bendición que siga el Señor. Pero estas son las demandas. Podés perder cosas, pero lo más precioso no. Y Dios siempre, mientras estés en este mundo, si vas a Jesús, no vas a perder nada. El problema es que nosotros pocas veces contamos con el costo. Cuando sufrimos, cuando padecemos, cuando nos pasan cosas, pero usted está ganando, no está perdiendo. El precio de un discípulo, no debemos sorprendernos cuando venga el problema en este mundo. Nuestra recompensa será en el cielo. El creyente verdadero tendrá que sufrir y creer en Cristo. Los que enseñan que la vida cristiana es una bendición sin problema, están mintiendo. La vida nunca es sin problema. De eso habló, de la posibilidad a veces de perder la vida, a veces en otros países, en otros lugares. Muchos cristianos han perdido la vida por causa del Señor. El que pierde la vida por causa del Señor, la halla. Nunca se pierde nada con Dios, y Dios nos llama siempre a ser discípulo fiel de Él. Él nos llamó para eso, y debemos siempre identificarnos con Él, para que seamos siempre fortalecidos, crecidos, bendecidos en la vida cristiana. La vida cristiana es la mejor que podemos conocer. Es la mejor vida que Dios nos ha dado para vivir. Yo he vivido la vida mundana, pero para nada se compara con la vida cristiana. Desde que conocí la palabra del Señor, para mí ha sido una rica bendición. Por eso siempre comparto con las personas y le animo para que, a pesar de las cosas que pasen, usted va camino a la salvación y a la felicidad.